Entonces, después de ver cómo Java se transforma, vamos a descubrir cómo se potencia aún más con inteligencia artificial con Jordi Montenegro. Entonces, adelante, Jordi, al espacio. Listo, espérenme, comparto. Pestaña. ¿Me dicen si me escuchan? ¿Se me escucha bien? ¿Alcanzan a ver la presentación? Te escuchamos y vemos la presentación. Gracias. Bien. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya casi tardes porque bueno, ya casi son las 12. Mi nombre es Jordi Montenegro, soy programador backend Java acá en Pragma. Hice mis prácticas en Pragma, soy del SENA y pues bueno, me quedé aquí. Entonces, bueno, la presentación, el título es Potenciando el backend con IA. El subtítulo, la IA, el consultor del consultor, que es prácticamente el rol que ejerce la IA sobre nosotros. O bueno, el uso que le damos. Bien, la primera parte sobre la que quiero hablar es sobre la llegada de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial pues llegó en el 2021, de la mano de GitHub Copilot en el 2021 y pues aún más se expandió, aún más. En su momento GitHub Copilot era de beta y era paga. Entonces no era tan utilizado el tema este de apoyarnos de la IA porque pues era pago. Entonces no muchos lo utilizaban y muchos pues como tenían incertidumbre sobre el tema, ¿no? Si de verdad servía o no. Pero ya con ChatGPT, que era una aplicación pública, o sea, ya era para todos, entonces ahí se vio totalmente el potencial de la inteligencia artificial en desarrollo. Entonces, bueno, en muchas áreas, pero pues en este caso que es de backend, la presentación, pues bueno. Bien, entonces, el propósito de la charla. El propósito de esta charla, chicos, es que para las personas que están comenzando, que recién están comenzando este mundillo, pues bueno, entiendan el valor, cómo pueden ustedes utilizar la IA para los procesos de desarrollo. Puede ser que ustedes ya conozcan la IA, la han utilizado poquito, pero no sepan exactamente cómo la pueden utilizar para optimizar su flujo de trabajo, desarrollo o aprender algo nuevo. Son muchas cosas. Entonces, el objetivo de esta charla es ese, que ustedes vengan, vean esos escenarios que les tengo acá puestos y vean, venga, sí, digan ustedes, ¿es verdad que puedo utilizar la IA en este caso, en ese escenario? ¿O no se me había ocurrido utilizarla en este escenario? ¿Bien? Y pues para gente más experimentada, que ya sepa utilizar la IA, que lo está muy bien, pues que sí están acostumbrados a utilizarla en su flujo de desarrollo, pues que se queden y miren pues qué otro caso, qué escenarios les sirve. Que digan, oh, pues no había pensado que tal vez de uso se le podía dar a la IA. Entonces, ese es el propósito de la charla. Bien, entonces, retomando un tema acá, la IA prácticamente vino a cambiar muchas industrias, ¿sí? Incluida la del desarrollo de software. Entonces tenemos que adaptarnos a ella. Es una herramienta y hay que aprovecharla. Bien, entonces, bueno, los temas para el contenido. El primer tema. Esto es una charla muy orientada a casos de uso, muy práctica. Entonces voy a explicar exactamente qué se hace, qué se puede hacer. Bien, y orientado a Java, principalmente, para enfocarnos en una tecnología y algo más concreto, para no irnos tan abstracto. Aunque esto es genérico, esto pueden aplicarlo en cualquier tecnología que ustedes tengan, pero pues bueno. Bien, el primero, JSONs y modelos en seguros con IA. Este es un escenario muy común. Nosotros normalmente en desarrollo tenemos que modelar datos porque todo el tiempo tenemos que estamos comunicando con APIs. Ese tema de los microservicios, el tema de las APIs es muy común. Entonces, toda la comunicación que manejamos es realizada en JSON. Entonces, hay ocasiones donde tenemos que hacer dos cosas. Bueno, vamos primero al ejemplo. El primero, cuando necesitamos generar un objeto JSON. Quizás no se vea muy bien porque me estoy presentando, pero si me voy, vamos a ver si puedo darle zoom. Para ver si se ve mejor. ¿Se ve mejor la pantalla? ¿Sí se ve mejor así? Sí, se ve mejor. Listo, bien. Entonces, bueno, digamos que ustedes tienen un objeto Java. Tienen una API que crea una order y tiene unos datos. Pero estos objetos suelen ser objetos muy grandes, muy anidados. Hay APIs que reciben una cantidad de atributos gigante. Entonces, normalmente, ¿qué haríamos? Abrimos un bloc de notas, colocamos los atributos y así. Pero podemos aprovechar el poder de la IA, la automatización, y podemos hacer lo siguiente. En vez de hacer ese proceso manual, simplemente copiamos el objeto, le damos el contexto a la IA de todo lo que necesita. Digamos, el problema es que para esta presentación tenía pensado hacer un ejemplo, pero me di cuenta que como que se le guía mucho estar saliendo de la presentación, así que solamente se lo tienen que imaginar. Bien, entonces, ustedes agarran el objeto, lo copian, lo pegan a la IA y le pasan todo el contexto de lo que tiene que tener. Después le dicen a la IA que por favor se lo genere en JSON
y listo, ya prácticamente usted ya tiene el objeto modelado que necesitan para probar el API de Postman. Tengo esta API de Postman, necesito este JSON, ta, listo. Y al revés, ustedes tienen una API que necesitan pasar la Java. Digamos, usted tiene una API que se comunica con un servicio externo, digamos un servicio que lea la hora. Usted necesita modelar esos datos. Entonces usted le agarran ese JSON y le dicen a la IA que le genere un objeto plano Java sobre ese objeto. Y ya, es muy sencillo, es un uso de la IA muy práctico. Es el que casi siempre vivo utilizando yo personalmente. Bueno, este fue el que expliqué, de generar JSON a modelo. Entonces, bueno, ¿cuál fue el aporte de la IA en este escenario de los JSON? Pues que fue menos esfuerzo. Digamos, yo cuando estoy probando una API necesito probarla rápido. Si me crea, quiero probar que me esté creando bien el API, que esté guardando base de datos, necesito hacer el JSON rápido, pruebo. Así. O necesito probar que yo estoy recibiendo los datos, modelo rápido. Esa es la idea de la IA, que nos ayuda a esos flujos de desarrollo repetitivos y pues agilizar el trabajo, que todo sea mucho veloz. Ta. Bueno, el bug fantasma. ¿Cómo la IA puede ayudarte a atender fallos sin logs? El subtítulo es no agregues logs a mano, deja que la IA lo haga por ti. Este es un escenario muy común en desarrollo en el que vamos a colocar una situación. El equipo de backend desplegó una función, ¿sí? Una procesar reembolsos, digamos, y de vez en cuando lanza un 500. Pero se sucede que Juan va a revisar el book, está viendo, bueno, están arrojando 500, va a revisar el CloudWatch o en el sitio de trazabilidad. Aquí lo aterrizo en lo específico, pues para que nos lo imaginemos. Entonces, donde se quedan los logs, el que ustedes utilicen para colocar logs, ese sitio, donde quedan esos logs. Bien, y cuando vamos a ver esos logs de por qué están dando 500, nos sale este error. Ocurrió un error inesperado. La cosa más específica del mundo, ¿no? Es muy claro lo que quiere decir y qué está fallando. Entonces, ahora, como este log no nos dice nada sobre el que está fallando, necesitamos agregar trazabilidad sobre ese flujo que queremos debuguear. Que queremos saber qué es lo que está pasando, hay que agregar logs. Entonces, ahora Juan, que es la persona que está encargada de esto, tiene que agregar logs a este proceso. Pues para que sea más efectivo, ¿no? Saber qué fue lo que pasó, en qué parte fue exactamente el error, cuáles fueron los datos de entrada, cuáles fueron los datos de salida, todo lo que hizo el sistema, todo lo que pensó, todo lo que procesó, saberlo, para poder pues diagnosticar qué fue lo que pasó. Entonces, ¿cómo se haría esto normalmente? Normalmente haríamos, bueno, importamos la librería, log.info, log.debug, así. Vamos agregando todos los niveles. Pero eso es algo muy tedioso, pues hay flujos que van en hexagonal, por ejemplo, va capa, 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 y se vuelve muy tedioso agregar logs en estos escenarios. Entonces, aquí es donde viene la IA, y es lo potente de la IA. Simplemente, ¿cómo utilizamos la IA en ese escenario? Aquí yo tengo un prompt de ejemplo, como para que aterricemos más o menos visualmente cómo puede ser visual en prompt. Tengo un bloque de código en Java y quiero monitorearlo, ta. En este tema de los logs, sí es muy bueno que le especifiquemos a la IA qué es lo que queremos, porque mientras más específico es, como que ella da mejores resultados y nos da una mejor trazabilidad. Entonces, también por el tema de los niveles de logs, pues el tema de info, de bug, war, entonces ella es capaz de determinar que esto es muy importante y esto no tanto. Entonces, dándole más, puedo tocarle más contexto en ese escenario. Listo, tan. Entonces, tenemos este código, demos de cuenta, coloco un código, ya para la siguiente presentación si no tengo código, pero porque se ve muy mal, no se alcanza a visualizar muy bien. Entonces, es un código larguito. Supongamos que ese es el código que está fallando, es muy largo, no nos dice nada. Con la IA pueden ver ustedes que la línea 3, en la línea 7, en la línea 16, en la línea 18, tenemos exactamente toda la trazabilidad de lo que está sucediendo. En la línea 3 nos dice qué datos entró. En la línea 11 nos da una advertencia. Bueno, esto sucedió, esta condición se cumplió. Y así sucesivamente con todos los datos. Entonces con esto pues podemos mejorar ese flujo de código y ya podemos saber, esto fue lo que falló. En datos de entrada pasó esto o tomó esta decisión equivocada. Ese es un escenario potente de la IA. El aporte de la IA en este escenario, bueno, fueron dos importantes. La agilidad es muy rápido. Yo lo único que hice fue copiar el código, lo pasé, el prompt y me dio todo eso. Y pues bueno, precisión, que la IA es muy precisa, o sea, toma las decisiones que pues uno pues, normalmente toma bien las primeras cinco y cuando suele repetir como que ya empieza a copiar y pegar. Entonces pierde como calidad esos logs. Pero con la IA no, esa no se cansa, por así decir. Bien, tercer escenario. Este es otro escenario importante y este es otro escenario muy común. En un flujo de desarrollo, en un mundo cotidiano, el más común. Analizar código. Bien, el título es Analizar código, entiende antes de tocar. ¿Sí? En desarrollo hay muchos sistemas ya hechos. Hay más código por mantener que código por crear. Entonces,
vamos a ver cómo podemos utilizar la IA en este escenario, en el que tenemos que mantener un código, hacerle soporte a un código que pues no está tan legible, es muy viejito, la persona, bueno, muchos escenarios, pero vamos a verlos. Situaciones que duelen cuando tienes que analizar un código. ¿Sí? Digamos que por X o Y razón tenemos que hacer esto, tenemos que echarle mucha cabeza a un método porque está fallando X y Y razón. ¿Listo? O quieren agregar una feature, bueno. Pero hay escenarios donde, es como difícil. ¿Cuáles son? Bueno, la persona que lo escribió ya no está. ¿Sí? Lo hizo y se fue. Necesita integrar una funcionalidad, pero no se sabe dónde hacerlo. ¿Sí? Ves el código, pero no sabes exactamente qué parte hacer la modificación. Es un código legado del que no hay documentación. Digamos que es un código que utiliza una versión de Face muy antigua, que no es nada parecida a lo que se usa normalmente. Entonces, como que es difícil encontrar información en Internet o en varios sitios sobre cómo hago esto específico que necesito sobre esta librería de versión específica. No hay prueba automatizada ni estructura clara. Cuando no hay estas cosas, pues cualquier cosa que tú hagas puede terminar explotando o perjudicando otros flujos. Y es delicado cuando no hay tantas pruebas que blinden eso, que tú sepas que cambiaste y no falló nada, pero cuando no hay estas pruebas que te permitan a ti saber que lo hiciste y, y todo funciona, es difícil. Bueno, otro escenario es cuando tienes un proyecto heredado y tienes que entender la arquitectura, que ves capas y capas y capas y capas y como que no termina de entender por dónde empieza y termina. Entonces, bueno, apoyarnos de la IA. Bien, ¿en cuál de todos estos escenarios puede ayudarnos la IA? En todos. Es muy breve. En todos estos escenarios nos puede ayudar. Aquí tengo un código ejemplo que sale en el libro que se llama Código Limpio, en el que, bueno, es un claro ejemplo de un código que funciona, porque pues sí funciona, ha tenido años ahí y funciona, pero nadie quiere tocarlo, ¿sí? Él trabaja, funciona bien, bonito, pero no toquen nada, que no pasa nada. Pero esta situación, cuando tenemos que agregar algo aquí, tenemos que tocar una cosa porque necesitamos una nueva feature en esta parte del código, primero toca saber qué es lo que hace antes de poder agregar algo nuevo. Y es difícil en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Ese es un ejemplo de cómo podemos utilizar la IA. Vemos este método, calcular. Recibe unos datos y hace operaciones mágicas por todos lados. Bien. Y cuando se lo pasamos a la IA, mira más o menos un resultado que nos da. Nos da una clase documentada, en las líneas 42, 45, 47 se alcanza a ver un poquito la documentación, sobre que nos explica todo lo que ella alcanzó a interpretar de los valores. Y en constantes, o sea, ella refactoriza en constantes los valores. Entonces, cuando leemos el código es mucho más fácil interpretar qué significa cada uno de esos números mágicos que está ahí. Entonces, bien, ese es un escenario que la IA nos puede ayudar. Este es uno simple, pase un método, porfa ayúdame a documentarlo y agregar constantes y pues hacerlo más humano amigable. Ese es un escenario muy simple y es muy útil y pues muy cotidiano. Mantener código es muy cotidiano. Bueno, otro escenario donde la IA es muy potente, este es muy potente la IA, consulta SQL. ¿Por qué? Porque la IA, pues, al ser el SQL algo tan preciso, algo tan modelado, entonces la IA tiende a acertarlo mucho. O sea, tú le pides una consulta y tiende a pegarle muy bien a lo que necesitas. Entonces, vamos a ver escenarios que nos llevan a escribir SQL como backend. Cuando tenemos que crear una nueva tabla o columna. Cuando tenemos que crear una nueva tabla o columna, tenemos que hacerlo porque pues tenemos que hacer un CRUD y toca hacerlo. Bueno, muchos escenarios que nos llevan a crear tablas, mil y unos. Pero en ese escenario la IA es muy potente porque simplemente podemos describir. Yo, por ejemplo, lo que hago es describir lo que necesito. Columna, estas condiciones, columna, y así. Y no lidio tanto con la sintaxis de SQL que pues a veces es tedioso pues lidiar con el tema de puntos, comas, acá, sino que yo me concentro es en lo que necesito y la IA me lo da todo bien acomodado y bonito. En este caso, pues una tabla de usuarios con unas columnas, unas condiciones de llave foráneas y bueno, eso, crea columnas. Cuando tenemos que poblar una tabla, digamos que tenemos una tabla y tenemos que probarla, ¿no? Ustedes hicieron un get y quieren probar que esté funcionando, ¿no? Que esté extrayendo los datos de la base de datos. Pero tenemos que meter datos de prueba. Entonces, la IA es muy potente en ese escenario. A ver, un momentico aquí. Es muy potente porque simplemente le pasamos el DDL. Ustedes lo que hacen es exportar el DDL, le pasan el DDL a la IA y le dicen, venga, por favor, lléname, que necesito poblar esta tabla. Y automáticamente ella genera datos de prueba, facilito. Y no solamente de prueba, también cuando queremos hacer inserts, por ejemplo, necesito insertar estos datos y le pasamos el DDL de la tabla a la IA y le decimos, necesito insertar estos datos.
súper específico, ella ya interpreta, ¿sí? Si ve un número, si ve un nombre, si esto, ella ya una vez hace el match de que esto es el ID, este es el nombre y tal. Es muy sencillo. Tun, tun. Bueno, insertar usuarios. Consultas. Cuando tenemos que hacer una consulta, en esta la puse muy específica, muy sencilla. Necesito obtener los últimos 10 usuarios. Y la IA me responde la columna, por el orden, ya. Esta es muy sencilla, muy específica, pero lo que es cuando tenemos una consulta muy compleja que tiene varias bases de datos. No, varias bases de datos no, disculpen, varias tablas. Necesitamos hacer varias llaves foráneas, tenemos que hacer varios joins. Hay que pasar por muchos sitios para llegar a lo que queremos llegar. La IA es muy potente en ese escenario porque le pasamos el DDL de todas las tablas y le decimos necesito esa cosa, así, que se conecte con esto en relación a esto y de una nos genera la consulta select que necesitamos y muy breve y muy sencillo. Pues ya toca verificar bien exactamente que toca estar pendiente mucho en estas cosas porque la IA tiende a alucinar mucho. En SQL no tanto, pero pues sí toca estar muy pendiente sobre ese tema de selects, ¿no? Utilizarla para algo interno productivo, sí toca estar muy pendiente sobre lo que nos genera. Al final es un apoyo, más ese tema. Bueno, otro escenario potente, las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias, bueno, son importantísimas, ¿sí? Prácticamente el desarrollo que nosotros hacemos, tenemos que asegurarnos de que permanezca como está y cuando agreguemos algo nuevo, no se rompa otras cosas. Entonces, bueno, hay mil y un cosas porque las pruebas unitarias son importantes. Pero bueno, ¿cómo podemos utilizar la IA para las pruebas unitarias? Bien, darle contexto. Lo único que hacemos es darle las clases, los modelos, lo que tiene todo lo que, darle contexto de todo lo que queremos probar. Que ella sepa todos los atributos, sepa todas las clases, todos los métodos, contexto, lo que queremos probar. Después, nosotros normalmente lo que yo recomendaría que hicieran es preparen la clase. Digamos, ustedes creen toda la clase de prueba. Preparan todas las anotaciones, crean los mocks, le dejan todo listo. Y luego le dicen a ella exactamente qué quieren probar. Y le pasan todo el contexto y le dan todo la base que ya tienen hecha, como el molde, y ya ella se encarga de, en base a ese molde, crear las pruebas. Ventajas de apoyarnos de la IA para pruebas unitarias. Ahorra tiempo y nos permite concentrarnos en lo importante, probar reglas de negocio críticas. Hay partes del código que nosotros normalmente no son tan importantes, ¿no? Digamos, un método privado que haga un orden, como que no es tan importante probarlo, ¿no? Hay muchas partes del código que como que los podríamos saltar esa partecita de probarla porque sabemos que no tiene tanto impacto, pero igual hay que probarlo. Pero hay partes donde hay que echarle como más cabeza, que es a las reglas de negocio. Entonces, yo siempre lo que suelo hacer o lo que recomendaría es la IA, dejarla para los procesos que como que dudamos que vaya a tener mucho impacto y a las reglas de negocio, que sí son muy importantes, sí hacerle mucho focus, dedicar como la energía a esas cositas que nosotros digamos, tengo que probar esto porque esto sí puede cambiar o esto puede explotar, entonces, o es muy importante si llega a cambiar, entonces, probar eso nosotros con ayuda de la IA, pero darle focus a eso. Y ya el resto sí apoyarnos mucho de ella. Y otra ventaja apoyarnos con la IA es que podemos alcanzar porcentajes más altos, ¿sí? Normalmente uno llega a un porcentaje con el de pasar, pero con la IA, pues como que uno se motiva más porque como es tan rápido, uno se motiva más a alcanzar ese 100% de cobertura que nos pide el sonar o lo que sea para desplegar. Entonces, pues con esa facilidad que nos da la IA, pues aprovechar y ponerla al 100. Bien, otro escenario. Este es un escenario que es más como cuando para alguien que ya está trabajando o cuando alguien llega a un proyecto, digamos, o para alguien que está haciendo un proyecto nuevo incluso también, sí, un proyecto académico, digamos. Normalmente cuando hacemos un proyecto tenemos que aprovisionar el ambiente de nuestro local, ¿sí? Allá en la nube funciona de una forma, tenemos que traernos todo eso acá, porque toca hacer las pruebas en un entorno controlado y apoyarnos de la IA. Este escenario también es muy potente. Bien, el título es Ambientes listos al instante, prepara tu desarrollo rápido y fácil. Soluciona conflictos y configura tu entorno local rápido, fácil y rápido con ayuda de la IA. Escenarios frecuentes al instalar un ambiente de desarrollo. Cuando estamos instalando un ambiente de desarrollo, normalmente si es un proyecto que ya está y tiene años, ya está, pues hay una documentación sobre cómo debe hacerse el procedimiento para instalarlo. Ya hay scripts, hay cositas que hacen determinadas cosas muy específicas para que pueda correr. Entonces, pero sucede un escenario, hay 4 escenarios que yo puse aquí, pero vamos con 2. Los scripts normalmente suelen automatizarlos con scripts.sh, scripts.bat, así, script de Windows, Linux o Mac. Bueno, pero
da la casualidad, digamos, de que si en el equipo, digamos, utilizan Mac y nosotros llegamos al equipo con un Windows, pues esos scripts que ellos tienen no nos van a funcionar. Va a haber incompatibilidades, pues si han utilizado Linux, pues harán que Linux tenga un sistema directorio distinto al de Windows, es muy obvio, o Mac, ¿sí? Que es el barra root y así, y Windows C, dos puntos, pues. Eso como por un ejemplo. Entonces, obviamente esos scripts no nos van a funcionar. Entonces, con la IA podemos hacer, digamos, como una traducción de esos scripts. Agarramos el archivo grande, le decimos a la IA, venga, conviértame esto a Windows, y listo. Nos da esa versión de esos scripts, pero en Windows, y ya. O cuando tenemos un proyecto que utiliza, digamos, unos contenedores que se ejecutan en puertos que ya tenemos ocupados por otros proyectos. A veces es común, pues, tener varios proyectos en el computador, en el mismo computador, pero cuando ejecutamos esos scripts, nos dice, este puerto ya está ocupado. Entonces, pero podemos cambiarlo, ¿sí? Pero, digamos, hay veces que es mucha la infraestructura que hay que aprovisionar y son varios puertos. Y pues simplemente queremos cambiarlos sin que se rompa todas las referencias en el script. Entonces, lo único que tenemos que hacer es simplemente pasar todo el script a la IA y decirle, porfa, cámbiame todos los sitios donde está este puerto a esto. También se podría hacer con control F, pero pues hay cositas que es más preciso hacerlo con IA de este tema sobre los puertos. Eh, Otro escenario, los README. Los README normalmente vienen con comandos, digamos, hay proyectos que tienen persistencia en el computador, que usan el file system del computador para hacer determinadas cosas, pero tienen en cuenta que corren en Linux o corren en Windows. Entonces, si llegamos lo mismo, un sistema operativo distinto, no nos va a funcionar. Entonces, utilizar la IA en ese escenario también. Decimos, porfa, la versión de este comando en Windows, ¿cuál sería tal? O venga, necesito que me este cosa haga esto, pero en Windows, y así. Es muy sencillo. Pues para no tener que ir con el tema de cuál es la versión en Windows, digamos, normalmente sería ir a Google, ver la versión del comando, o ver cómo más o menos en documentación nosotros hacer para que nos funcione en nuestro computador. Pero pues con la IA, pues podemos aprovechar y hacer que ella se encargue de eso y listo. Nosotros pues al final nos cargamos de desarrollar y nos apoyamos de la IA para estas cositas. Y otro escenario, pues cuando necesitamos cosas especiales, ¿sí? Cuando, digamos, necesitamos una característica especial. Cuando necesitamos, digamos, en Docker volúmenes, necesitamos persistencia, necesitamos conectar contenedores con Docker, en redes. Son cositas que uno se tiende a equivocar mucho, o sea, si es algo que no se suele hacer mucho. Entonces, con una interfaz de red, y ya, facilito. Listo. Bueno, aquí hay unos ejemplos que coloqué sobre solución de ya estos escenarios. Conviérteme este comando a Windows. Cambia el directorio donde hace persistencia el contenedor a este otro. Cambia el puerto 3606 de todo ese README para que use el 3309. Y necesito una instancia de Postgres que escuche en este puerto, con este usuario, con esta versión. Si conectamos cosas muy específicas, que necesitamos tal, agilizar el proceso de hacerlo manualmente, agilizar el proceso con la IA, en vez de hacerlo nosotros manualmente. Bien. Y bueno, este es el último punto y es muy potente y es uno de los más importantes de la IA y es cerrar brechas. Aprende más rápido y profundo con IA. ¿Sí? Y el subtítulo es guía ese profe que no dice y busca en Google. Bien, entonces, situaciones comunes de desarrollo. Esa es una situación común de desarrollo. Digamos, Luis es un programa Java y acaba de llegar al proyecto. Y su primer usuario es hacer una lambda node. ¿Sí? Ahí ven qué pasó. Bueno, otra situación. Camila es frontend en React. Y ahora tiene que darle soporte a una página con un framework de JavaScript que salió ayer. ¿Sí? Entonces, digamos ya React y el equipo está trabajando en, en una tecnología de un framework de JavaScript, pero ella no sabe ese framework. Pero pues tiene que entrar a apoyarlos, pues porque, bueno, toca ayudarlos. Por aquí otra razón. Entonces, ese es otro escenario. Y otro escenario es que, digamos, Juan, programador C Sharp, tiene una historia de usuario para solucionar un problema de performance con Redis. Digamos, se hizo una reunión y decidieron que Redis iban a utilizarlo para solucionar ese problema. Pero él nunca usaba Redis. Estas son situaciones muy comunes, ¿sí? En desarrollo, enfrentarnos a cosas que no conocemos, ¿sí? Estamos acostumbrados a tenernos como, normalmente nosotros tenemos un stack, Java, C Sharp, tal, base de datos, tal. Pero llegamos a proyectos donde utilizan cosas muy específicas y aquí es donde podemos sacar provecho a la IA, pues para cerrar esa brecha rápido y pues aportar al equipo fácilmente. Bueno, fácilmente no, rápidamente, ¿no? Entrar a ayudar, a proponer y a sugerir sobre algo que quizá no conocemos tanto, pero pues viendo nosotros en YouTube y afilando con la IA, podemos
capacitarnos rápidamente para poder entrar a apoyar a esos desarrollos o a esos compañeros que necesitan ayuda en esos desarrollos. Bueno, en esta parte voy a colocar estrategias, ¿sí? Para especificar exactamente cómo cerrar brechas con IA, ¿sí? Porque me fui como muy a lo general, pero vamos a ir a algo más específico. Estrategias para aprender mejor con IA, ¿sí? Cuando ustedes pregunten a la IA algo específico, no, cuando quieran aprender algo con la IA, sean muy específicos sobre lo que quieran aprender. Pregúntenle bien, digamos, ustedes pregúntenle si no les quedó muy claro un tema, por ejemplo, mono en programación atractiva, el tema que acaban de ver con la charla de programación atractiva en Java, pregúntenle sobre ese tema específico. Enséñame qué es un mono, encuentre un ejemplo sencillo. Hola. Bueno, a todos regálenos un segundito mientras Jordi resuelve el tema con su equipo y ya vuelve con la presentación. Sí, regálenos un segundito, ya vuelve. Bueno, a todos, Jordi tuvo un inconveniente un momento con su equipo, pero ya vuelve. Eh, Pueden esperarlo unos minutos. Recuerden que al final del evento vamos a estar rifando, sorteando el curso de Java. Eh, Hola chicos, ¿qué tal? Se me apagó un momentico el computador. ¿Me escuchan ahí? Sí, ya te escuchamos, Jordi. Ah, bueno, ya, continúo entonces. Pam, 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 pam. Ve, chicos, pues no hay que correr tantos contenidos de Docker y presentar en Teams. Espérenme, me dicen si me ven la pantalla. No sé si estoy compartiendo. Sí, ya vemos tu pantalla, Jordi. Listo, bien. El tema de aprender. Menos mal que no que me puede conectar porque quedé incompleto. Entonces, ser específicos era básicamente. A la IA, ustedes pregúntenle cosas muy específicas. No se vayan tanto a lo general. Úsenla para cuando ustedes tengan dudas muy breves o muy específicas sobre un tema. Ejemplo, que es un mono en Webflux. Y otra duda, la segunda duda es, rompo la arquitectura hexagonal si coloco una clase Spring Security en el dominio. Digamos, cuando ustedes tengan una duda sobre alguna decisión, aprovechen la IA, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese tema de Spring Security en dominio. Si vieron la charla de arquitectura hexagonal, sabrán que la respuesta es no. Sí, la respuesta sí se rompe. Me equivoqué ahí. Entonces, explicaciones expresivas. Entonces, si ustedes ven más o menos que la IA les da cosas como muy breves, como que no termina de andar tanto, pídanle ya que sea más profunda. Si ustedes quieren profundizar más, que es el poder de la IA, ese tutor privado prácticamente que es gratis, que no se cansa, aprovechen para profundizar en los temas, no quedarse más tanto en el encimita, en la parte superficial, sino profundizar más, terminar de comprender bien y profundizar internamente, interiorizar los conceptos, mejor dicho, aprovechando la IA. Entonces, preguntando cada vez más
y sobre, van profundizando el tema. Ay, ¿qué pasa si hago esto? Y en tal escenario que hago, y en esta cipa, eso. Y bueno, también pueden empezar sobre el tema de diferencia entre map y map, por ejemplo, que es una duda muy común en programación reactiva. Entonces, ese son ejemplos de cómo podemos utilizar la IA para ese tema. Otra estrategia, verificar. Este es el importante, porque nosotros podemos quedarnos con una idea, con un concepto, pero lo importante aquí es verificar que sí lo entendimos bien, ¿no? Que no nos fuimos, sí, ay, que me vamos por allá en otro lado, que no, no, no. Aterricemos y aprovechemos la IA para verificar que sí interesamos bien ese concepto o que sí lo entendimos bien. Por ejemplo, bueno, digamos, es una pregunta que yo le haría a la IA, parafraseándola, por así decirlo. Entonces, si te entendí bien, map es como un transformador que crea un nuevo arreglo con los resultados de aplicar una función, tal, 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 mientras que un for each es más bien como un ciclo que ejecuta acción, pero que no devuelve nada, algo así. Entonces, ustedes van parafraseando y van comprobando que lo que ustedes van interpretando y la IA les va diciendo, sí, exactamente, lo entendiste bien, o te dice, no, 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 pare, que por ahí no es. Entonces, ese es un uso de la IA, verificar que sí comprendimos esos conceptos. ¿Me regresé? Bueno, pero aquí, en esta parte hay que tener cuidado, porque, como dije anteriormente, la IA suele alucinar mucho. Entonces, hay que verificar siempre lo que dice la IA. Si nosotros estamos dudando sobre algo que dijo, entonces no estamos tan seguros de lo que nos respondió, buscar en otro sitio, en Google, y corroborar lo que nos dijo la IA y lo que dijo el sitio, o lo que dijo el canal, lo que sea que ustedes utilicen para recabar información o aprender. Entonces, hacer como ese paralelismo, de que, bueno, la IA sí, entonces sí, sí va más o menos, entonces puede que sí. Entonces, no quedarnos con eso que nos dijo la IA superficial, porque a veces puede equivocarnos y nos vamos con una idea errónea, ¿no? Terminamos hablando en un daily de que y no, entonces tener cuidado. Y bueno, usar la IA como apoyo, ¿sí? Entonces, simplemente la IA es un apoyo, simplemente lo podemos utilizar para afilar más, o para profundizar más, pero pues no reemplaza pues todo el proceso que nosotros normalmente realizamos de aprendizaje, que es buscar, entender, interiorizar, no lo reemplaza. La IA es un soporte, ¿sí? Lo utilizamos como para terminar de comprenderlo totalmente, ¿sí? Digamos, es como tener a alguien que te puede responder todas tus dudas al 100%. Normalmente, digamos, si ustedes están en un canal de YouTube, escriben la duda, pero puede que esa persona no responda, o en Stack Overflow, el foro no responde, o a veces se demoran mucho, o te dicen busca en Google. Entonces, aprovechar la IA, que bueno, no se cansa, y preguntar todo lo que nosotros queramos y terminar de afilar esas cosas que necesitamos aprender o que queremos profundizar más. Eh, y el flujo recomendado. ¿Qué les recomiendo yo a ustedes en esta parte de aprendizaje? Es que hagan todo lo que ustedes suelen hacer. Digamos, si ustedes suelen ver un curso, háganlo, suelen ver videos, háganlo. Si su método de aprendizaje es simplemente ir a leer documentación y matarse con la documentación, háganlo, o leer un libro incluso. Eso, sigan ese mismo camino y cuando terminen, que ustedes digan, bueno, terminé, bueno, vayan con la IA. Y con esos temas que ustedes como que no terminaron de comprender o que en el curso se vio como muy por encimita, aprovechen para profundizar más con la IA. ¿Sí? Entonces ustedes van corroborando sobre algo que ustedes ya tienen y profundizan más con la IA. Y ese es un flujo que les recomiendo. Y el más importante y uno que es muy pro, que me parece de la IA, es comprobar. Sí, ustedes hacen el curso, hacen todo lo que hacen y van y comprueban con la IA. Le dicen, venga, la IA, y ustedes le explican a la IA. Bueno, el map, Y al último colocan, ¿sí lo entendí bien? O algo así. Y ya les da el feedback de que en exacto lo entendí muy bien, Y en el caso contrario de que no, pues dirá, no, tienes como pequeñas incoherencias en ese tema, y como que lo encamina uno y uno termina como de comprender mucho mejor los temas. Y bueno, ese es el flujo. En resumen es hacer lo que ustedes hacen y terminar de afilar con la IA y retarse, que es muy potente. Y ese es el fin de la presentación. Ya con esto termina la charla sobre potenciando el backend con IA. Espero que les haya gustado, que se hayan podido llevar algo. Y nada, esto es todo por mi parte y muchas gracias.